solo tú has sido mi ayuda, has sido mi fortaleza, has sido tú. Has sido tú. Has sido tú. Mi sustento, has sido tú. Mi ayuda, has sido tú. Mi fortaleza, has sido tú. Mi Salvador. Todo este caminar, siempre tú has sido, que has estado, siempre estás, nunca nos dejarás. Aunque no te podamos ver, aunque no podamos tocarte, pero sé que tú estás. Has sido tú. Todo el tiempo mi ayuda, fortaleza. En todo el tiempo. Has sido tú. Eres mi historia, mi roca, fuerte eres tú. Has sido tú. Siempre tú. Siempre tú, 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 Señor. Has sido tú que me llamaste. Siempre tú, siempre tú. Has sido tú. Has sido tú. Solo tú. Siempre tú serás en mi eternidad, mi Dios eterno que nunca cambia de parecer. Es así como es Él. Has sido tú. Permanece fiel. Nunca me ha fallado.
siempre serás mi Dios, mi adoración, mi victoria. Has sido tú. Has sido tú. Es un placer caminar contigo de tus manos. Hasta dónde llegaré, solo tú lo sabes, pero has sido tú. Mi amado, eres siempre, nunca cambias. Has sido tú, siempre tú. Has sido tú, siempre tú. Has sido tú, mi ayuda, la ayuda, y tú estás aquí una vez más para mostrar tu misericordia. Nunca miente, mi mirada está en ti, mi corazón se inclina a ti. Aunque yo falle, siempre fiel eres tú, siempre fiel. Siempre fiel, tan bueno, tan misericordioso eres, siempre fiel. Señor, nos levantamos para levantar un clamor a ti que nunca fallarás. Sea tu voluntad en la tierra, sea tu voluntad en lo que está pasando a nuestro alrededor, pero no haré lo malo. Aunque Satanás quiera venir a engañar, tú nos guardarás de caer, porque tu mano y tu diestra nos sostiene. Siempre tú eres fiel, siempre tú has sido tú. Has sido tú, has sido tú. En mis recuerdos estás, en mis vivencias, y cada día
corazones que te aman y son irreprensibles para ti. Has sido tú mi sustento. A ti te amo, a ti te miramos, Señor. A ti ponemos nuestras miradas, nuestros ojos en ti. En este tiempo de adoración, quiero invitarte en esta mañana a levantar este canto espontáneo, levantar este canto de adoración, reconociendo al Dios de que hace historia en nuestras vidas. Hace historia en nuestra vida. Precioso Dios, precioso Dios, te cantamos, te declaramos con tus palabras mismas, quien dijiste que eres Señor, eres Dios. Eres Dios. Has sido tú. Has sido tú. Siempre tú. Te adoramos, Dios, en esta mañana. Te adoramos, Dios. Recibe este canto. Cada persona que se une en esta mañana, tu presencia ahora. Tu presencia ahora. Tu presencia, oh Ramamama Sheke, y sobrebreitala, y sobrebrei sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre tus siervos, Señor. Tú eres el mismo de ayer, el mismo de ayer. Nunca hay sombra de variación en ti, eterno oh Adonai Shaddai Elohim, Dios mi estandarte.
Señor, oh, eres Señor, eres Dios. Toca, Dios mío, toca en esta mañana más nuestras vidas. Toca en esta mañana con tu amor, con tu presencia. Espíritu de Dios. Toca, Espíritu más. Oh, Padre eterno Dios, misericordioso, misericordioso, bondadoso Dios, has sido tú. Has sido tú. Has sido tú. Has sido tú. Siempre tú. Siempre tú. Siempre tú. Siempre tú. Soberano, siempre tú. Nuestras vidas están bajo tu control, Señor. Nuestras vidas están bajo tu situación. Siempre tú. Siempre tú. Solo tú. Has sido tú. Siempre tú. Más de tu presencia, menos de nosotros. Comienza a abrir la mente, los corazones con tu espíritu. Espíritu de Dios, tú estás aquí. Tu presencia está aquí. Tu presencia se recibe. Tu presencia se recibe. Tu presencia se recibe. Tu presencia está aquí. Tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Maravilloso eres, el eterno Yahweh. ¿Cómo estás, Pastora Noemí? Muy buenos días. Muy buenos días. Qué maravilloso tiempo, ¿verdad? Lindo día, un día nuevo, un día de darle gracias a Dios por la vida. ¿Cómo está, Pastora Rosén? Fuego de Dios. Estoy muy contenta porque hay una manifestación de su amor, de su presencia, y el Señor lo tiene preparado pues hoy para muchos de los que estamos aquí en conexión, y también para que quede para mucha gente. Quiero bendecir especialmente a mi hermana Teresita Zúñiga. Sé que ella está con sus audífonos. Desde muy temprano empieza ella a trabajar, como todos los hispanos que estamos en Estados Unidos, desde muy temprano trabajando en algunas actividades que requieren mucha fortaleza. Bueno, el trabajo es saludable.
saludable y productivo. Es más, la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Ah? Así es que damos gracias a Dios también por los trabajos, por los empleos, todos aquellos que están buscando un empleo, pídenselo al Señor. Al Señor le gusta que uno cuente con Él en todos los detalles de la vida cotidiana. Y bueno, pues esta mañana vamos a meditar en un pasaje que muchos han oído muchas veces, y a mí me gusta detenerme en los detalles que por general pasamos sin tomarlos en cuenta, pero que en la palabra de Dios nada está escrito por estar. Todo tiene su significado. Y, por ejemplo, las genealogías, usted ve ese montón de nombres. Y dice, ¿para qué voy a leer los nombres? Pues cuando uno está en el estudio profundo de la palabra, cada nombre significa tanto y tiene tanta información válida. Y pues esta mañana vamos a ver ciertos detalles, como le dije, en esta historia, una historia muy mal interpretada, muy mal predicada, le he oído, hasta terminan culpando a Dios por discriminación. Tal es una mala interpretación de la palabra. Bueno, vamos a ver qué dice la historia de hoy. Uh-huh. Es en Génesis y es el capítulo 16. Y es la historia de Agar. Y Agar era la sierva de Sara, porque así lo estipula la palabra. Y Sara, como no tenía hijos, en su desesperación de verse ya entrada de edad y el razonamiento, que es el impedimento número 1 de entrar en la promesa. El razonamiento le decía, ya te pasaste de edad y busca cómo tener descendencia, aunque sea de una criada. Ahora, en estos tiempos que habla esta historia, la palabra de Dios, no era nada raro de que la señora tomara una esclava para que le tuviera hijos, le tuviera descendencia. Porque lo vemos que también sucede con Jacob y las mujeres de Jacob, y las criadas también tuvieron hijos para Jacob, pero no hubo ningún lío, pero aquí sí. Y hay mucho que aprender, muchísimo. Es un capítulo, el capítulo 16 es un capítulo lleno de detalles. Y si le ponemos atención, vamos a evitar todas aquellas cosas que se dicen por gusto. Ok, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Por supuesto, no era algo difícil que le estaba pidiendo Sarai, pero quiero decirles que mantengan
en mente que era algo natural en esa cultura, que si no tenían hijos, alguien tuviera hijos por ella, y sobre todo una sierva que había sido comprada con dinero, o sea, les pertenecía a ellos como una propiedad. Y dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Okay. Después miramos las consecuencias que esto trajo al adelantarse Sara y no esperar en Dios. Y él se llegó a ella, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. La cosecha de haberse adelantado, trayendo una solución ligera, viene el conflicto. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, y yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Busque Jehová entre tú y yo. Y aquí comenzó la siervita a menospreciar a la señora y a quererla destronar. Y esa no era la idea original. La idea original es como la vemos en las siervas de Jacob, que ellas estaban sumisas y criando sus hijos juntos, en paz. Y el 6 dice, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Entonces Sarai lo que hizo es que como la sierva estaba engrandecida, porque dice que la miraba con desprecio, ya las órdenes de su señora no valían, o lo que le querían guiar no valía la guianza, sino que ella estaba por su cuenta. Entonces era un conflicto muy grande. Y Sara va a donde Abraham, le dice lo que está pasando, y él le dice, bueno, es tu sierva. Ella la dio como una solución para tener hijos, pero sí había vuelto en un conflicto grande. Y entonces Abraham le deja el problema en las manos a Sara. Y dice, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Seguramente le dijo, mira, las reglas aquí son estas y estas, y tienes que respetar aquí. Tú no has dejado de ser sierva, eres mi sierva, y no te da ningún derecho en pasar sobre mi cabeza. Y dice que ella huyó de su presencia, se fue, la soberbia se le fue a la cabeza. Una sierva que había vivido tanto tiempo con ellos, y decidió irse del poder o las manos de Sarai. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar el ángel de Jehová aquí es el mismo Jesús, el mismo Cristo antes de ser manifestado. Y dice, le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Ahora, notemos, el ángel de Jehová le hace dos preguntas. Notemos las preguntas. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas?
Y ella solo contestó una. Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora, porque el que va huyendo sale impulsado, en este caso, por la soberbia de la chica, y sabe de dónde salió, pero no sabe a dónde va. Y por eso es que no contesta la segunda pregunta. Pero el Señor lo sabe todo, entonces ¿por qué le preguntó? Le preguntó para que ella pensara, reaccionara, ¿a dónde voy? ¿En medio de qué? ¿Cuál es mi lugar de destino? Solamente para reflexionar y pensar, sabía de dónde había salido, pero no sabía dónde iba. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Este es el consejo de los consejos. Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y aquí también establece cómo ella se había levantado contra su señora, porque el Señor no le iba a decir nada que no estuviera o fuera cierto. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que ella necesitaba sumisión y sujetarse, porque no tenía ningún derecho a ponerse en contra de una mujer que le había confiado hasta con su marido. No digo que está correcta la cosa, pero sí el Señor señala ahí que la solución para que esta mujer no vague sin lugar de destino. Sabía de dónde había salido, pero no sabía dónde iba. Y le dice, vuélvete, porque era un lugar seguro. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada acerca de la multitud. Y sabemos que está hablando con Dios, porque solo Él es omnisciente. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y cuando hay un conflicto ya sea familiar o de cualquier índole, pero conflicto, las dos partes sufren. Sufría Sara y sufría ella. Las dos partes envueltas en el conflicto sufren. Y el Señor vio la aflicción de esta criada, aunque se estaba portando mal. Mire, qué tierno es Dios, qué bueno es Dios. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. O sea, un hombre problemático. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí aquel que me ve. El Dios que te ve, el Dios que nos ve, el Dios que no tiene límites entre el presente y el futuro. Ya se lo dijo a ella que iba a tener un hombre. Le dio el nombre. Sin ese encuentro divino, no sabía ni a dónde iba. Había salido huyendo por no someterse, pero no tenía ninguna idea dónde pararía, mucho menos el nombre de su hijo. Y el Señor le dice que se llamará Ismael, que será un hombre rudo, duro, en contra de todos. Y
bueno, le lee todo el futuro y por eso sabemos que es Dios que habla con ella y ella reconoce y dice, el Dios que me ve. Es la primera vez aquí en la Biblia que Dios o el ángel de Jehová se llama el Roe, el Dios que me ve. Y es reconocido por esta mujer y sabe con quién está hablando porque nadie pudiera haberle dicho todo el futuro en un momento y hacerla reflexionar. La primera pregunta es, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Solo una pudo contestar. Sabía de dónde había salido, pero no sabía a dónde va. Y a veces me pongo a pensar, ¿y si no se hubiera encontrado con el Señor en el camino? ¿Qué hubiera pasado con ella? Bueno, ya Dios lo tenía todo figurado. Dice, por lo cual llamó a aquel pozo del viviente que me ve, porque ahí en ese pozo se encontró con el Señor. He aquí, está entre Cades y Bered. Y ahí está donde les dije al principio como introducción, que en la Biblia no hay nada que esté de más escrito. Ok, el pozo del viviente que me ve, aquí está entre Cades y Bered. Cades, el significado de Cades significa santidad. Y Bered significa granizo o juicio. Entonces, no es una casualidad el encuentro con esta mujer que tiene dos oportunidades, como siempre tenemos cada uno de nosotros. O es la santidad o aceptar la gracia de someterse, de bajarse con esa arrogancia con que iba en contra de su señora, aceptar, volver y someterse a Sara, o simplemente seguir su camino. Y no es casualidad que este lugar de encuentro se llame santidad o juicio. ¿Qué hubiera pasado una mujer embarazada y le dice a Dios, no, yo no me quiero someter, no quiero volver a ver a esa mujer? Eso implicaba mucho, implicaba el regresar humilde, someterse a las reglas del hogar, porque ¿a quién se le ocurre vivir en un hogar ya formado y poner sus propias reglas o ser dos señoras? Eso no funciona para nada. El consejo de Dios, sabio, por supuesto de un Dios sabio, dice, vuélvete, no tiene futuro yendo para allá, allá lo que hay es juicio. Vuélvete del lugar donde saliste y sométete a tu señora. Y la mujer hizo caso, pero el pozo entre Cades y Bered era la santidad y la gracia o el juicio. ¿Y qué escogió ella? Escogió la gracia y volvió a su señora. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael, porque Dios ya se lo había puesto cuando habló con ella. Y dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y aquí miramos el consejo de Dios, que también nos sirve mucho cuando tenemos que aconsejar a alguien. A veces el consejo
es de vida y muerte. No nos atrevemos a decirle a alguien, tienes que someterte, tienes que pedir perdón, sino que ¿cómo podemos apoyar en una decisión de alguien que dice, yo me voy de mi casa, me voy, dejo todo mi hogar y porque yo quiero mi libertad? Nos atrevemos a decirle, quédate y sométete, porque está a un lado la gracia y al otro lado el juicio. Cuando una persona se ensoberbece y decide irse, ya puede ser de la iglesia o del hogar o de un trabajo. A mí me pasó una vez eso, me fui de un trabajo por soberbia. Ahí están las dos opciones, la gracia o el juicio, o pagar las consecuencias. En esta historia, como ejemplo, no puedo imaginarme qué sería de esta mujer que no tenía un lugar para llegar y si no le hubiera hecho caso al consejo del Señor. Dice, sométate, ponte humilde, allí es el mejor lugar que puedes estar. Por supuesto, de los ojos del que me ve, del viviente que me ve, de Dios, que lo sabe todo. Por ese encuentro y por ella someterse y obedecer, ¿cuánto recibió? Recibió él la profecía de toda la vida de lo que iba a ser Ismael. Además de eso, el Señor fue con ella de regreso y seguramente le dio gracia, aunque después ya no era causa de ella, sino causa del hijo que ya estaba profetizado que iba a ser rebelde y en contra de todos. Y cuando ya crecía, Hebreos nos habla de que él trataba de matar a Isaac. O sea, pero ya eso era un problema más adelante en la vida, y el primer problema el Señor lo había resuelto con el consejo mejor que nos puede dar, es someterse. ¿Quiere decir someterse a aguantar abusos? No, ella no estaba siendo abusada, porque dice que ella se levantó en contra de su señora. O sea, en ningún momento. Lo que hizo Sara fue poner las cuentas claras. Aquí yo soy la señora, yo soy la dueña. Y a eso no le gustaba. Pero en ningún momento aquí hay un maltrato, ni de parte de Sara, ni de parte de Abraham. Pero ella entendió mal su posición de sierva, y por eso es que el Señor le dice, sométete. Cuando el Señor nos habla en la palabra de Dios y dice, someteos los unos a los otros, no nos está degradando. Es que nosotros menguar, Cristo crece en nosotros. Ahora, me encanta el tema de esto, que es el viviente que me ve. Muchas veces nosotros ignoramos eso, que Dios nos está viendo en todo momento. Nosotros debemos de saber que Dios está presente, lo sintamos o no lo sintamos, lo veamos o no lo veamos. Él tiene el poder de manifestarse en cualquier momento, pero está de nosotros reconocer que el Dios que creemos es el viviente que me ve. Y siempre nos va a dar el mismo consejo, porque Dios no hace discriminación. Siempre nos va a llamar
a la reconciliación, a someternos, a bajarnos, a no salir deprisa corriendo para hacer nuestra voluntad o alimentar nuestro ego y ni siquiera sabemos a dónde vamos. Y el Señor encuentra un lugar de reconciliarnos y nos dice, aquí delante de ti pongo el camino de la gracia, de la santidad, o sigue tu camino como tú quieres vivir tu vida, sin someterte. ¿Y qué hay? Hay juicio. Hay juicio, hay consecuencias que querramos o no, las pagamos. Podemos ver las opciones de Agar, son las opciones nuestras hoy. Podemos seguir nuestro camino sin saber ni a dónde vamos, o podemos coger el consejo de Dios y someternos. Dice, someteos a Dios, porque Dios es nuestra autoridad máxima. Y a veces el no someternos a otro es simplemente una señal de rebeldía contra Dios. Y el Señor dice, someteos a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Porque toda rebelión es provocada por Satanás. Él fue el primero que se rebeló. Y esos pensamientos que vienen continuamente y que tenemos que enfrentar todos los días. Yo he escuchado gente que escucha voces que le dicen todo es una mentira, todo lo que te han dicho es una mentira. Esos son los pensamientos que se deben resistir con la palabra de Dios. Que Dios es veraz y todo hombre mentiroso, incluyendo los pensamientos que pueden venir como saetas. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Y es allí cuando necesitamos ese casco, ese yelmo de la palabra de Dios para combatir todos esos pensamientos. ¿Cuál es el consejo de Dios? El mismo que le dio a Agar. Vuélvete y sé sumisa. No dejes que la soberbia arruine tu vida y la del bebé que llevas en tu vientre. Someteos a Dios. Resiste al diablo y de vosotros huirá. Amén, Pastora Rosén. Sea el nombre del Señor, bendito. Amén. Y lo más peculiar es que el Señor habla a Agar y le hace ver el llanto de su niño, el clamor. Y eso es más tarde en la historia. Pero aquí estamos en el principio de la historia donde ya ella va huyendo. Ya salió y ya se portaba mal. Se portaba mal donde vivía. Ya estaba adelantándome el mensaje para mañana. Qué hermoso. Sí. ¿Verdad? Me impacta la expresión de revelación de Dios en la vida de Agar. Es como Dios obra, ¿no? Y no tiene un patrón, más se revela. Y esta frase importantísima, que es producto de una vivencial, donde le dice que este pozo del viviente que me ve, si no fuera por ello, hubiera vuelto a la casa. Y la situación, la localidad del pozo es un mensaje también. Exacto. Eso es bastante reflexivo, ¿no? Y cuántos de los que estamos escuchando este mensaje, Dios nos está diciendo de volvernos a Él y no ser resistente ante las reglas y normas de una familia
aunque no nos parezca que es adaptable, pero Dios nos instruye en someternos. El sometimiento nos permite tener una forma de convivencia con los demás y manifestar el carácter de Cristo. Y además, analicemos la historia, porque como le digo, muchos predican de este mensaje y dicen, es una discriminación. Pero ¿a quién le gustaría tener dos personas que manden en un hogar? Uno dice que apaguen la luz y otro dice que enciendan la luz. O sea, el orden es alguien... Tiene que someterse. A alguien que tiene las reglas del hogar y los otros se tienen que someter. Así de sencillo. ¿Ven? Es tan sencillo el de comprender el texto y, como te decía, lo reflexivo, lo relevante es que Dios trabaja en nuestra actitud de ensoberbecernos y resistirnos en quebrantar las reglas e imponer nuestra forma de vida. Interesante. Entonces, si queremos vivir en paz, en unidad y tener normas de convivencia, respetando a los demás, es simple, someternos. Amén. Y también es muy importante saber que en este caso no envuelve a abuso. Uh-huh. Porque si no, el consejo de Dios, del viviente que me ve, del que está viendo mis circunstancias, no me diría vete y sométete, uh-huh, de ninguna manera. Así es. ¿Ah? Pero Dios, haciendo el Dios justo que es y leyendo nuestra soberbia, sabe que necesitamos y muchas veces necesitamos someternos, bajarnos, reconocer que hay una cabeza sobre nosotros, hay alguien superior. Uh-huh. Dice que someteos a Dios, porque cuando nos sometemos a Dios, nos es más fácil someternos a los demás. A los demás. Amén. Interesante. Si nos sometemos a Dios, nos va a ser más fácil someternos a los demás. Y así evitar la frustración, la amargura, el fastidio, el de no dormir de noche, el de estar molesto, gruñón o gruñona, el de estar a la defensiva. Qué interesante, ¿no? O despreciar a otro, porque ese era el problema de esta criada, era que despreciaba a su señora. Se imagina la señora decir, Agar, pásame un vaso de agua. Como si nada, como si no era con ella. No, o sea, y en el Nuevo Testamento, Pablo, cuando quiere hablar sobre Agar, sobre la ley y la gracia, él toma como un ejemplo a Agar, que su señora le dijo, hasta aquí nomás, te vas. Porque eso, lo que quería dar a entender, bueno, en ese contexto del lenguaje del espíritu para ese momento y para el tiempo de hoy, era que la carne se rebela, se resiste, ¿no? Esa Agar que muchas veces es expresada en soberbia, sí, quiere mandar a Dios. Y en esa segunda parte que usted está hablando, que es la segunda parte, esa se muestra que ella ya había olvidado el consejo de Dios. Ya lo había olvidado. Ya como alternativa final le tienen que pedir que salga del hogar. ¿Ah? En la primera, ella es una mujer que no tiene punto de llegada y el ángel de Jehová la encuentra y le dice, vuélvete. Y ahí tuvo su hijo y creció el hijo. Pero a medida que el hijo crecía el problema. Uh-huh. Y también nos enseña a nosotros cuando nosotros nos adelantamos a Dios. Así es. Y fue una consecuencia de adelantarse a Dios. Y hubiera sido todo más fácil. Que Sara hubiera dicho, bueno, Jehová no me dio hijos, me quedo así. Porque de todas maneras la promesa iba a venir, porque de ahí viene el Mesías. Tenía que venir. La promesa ya había sido dada a Abraham,
el milagro estaba ahí, pero no estaba manifestado. ¿Cuántas veces nosotros decimos, bueno, Dios ya no me contestó, entonces hago lo que me da la gana? Nosotros oramos por alguien, por algo, y bueno, voy a esperar un momentito, le voy a dar 24 horas a Dios. Y si no sucede en 24 horas, yo hago lo que me da la gana. Y de ahí nacen ismaeles, problemas eternos. Sabe que el problema de los judíos y los árabes es ese. O sea, el adelantarse a Dios es un peligro. Exacto. Y aún en nuestros líos, que nosotros nos merecemos esas consecuencias, hay un viviente que me ve y siempre me va a dar las dos opciones, la santidad y la gracia o el juicio. Y nosotros tenemos que escoger. Interesante. ¿Y cuántos nos adelantamos y nos metemos en líos? Este es en el contexto que vivimos aquí en Estados Unidos, para los que somos latinos, ¿no? Y estamos en una nación, en un país ajeno, como otros inmigrantes, como otros hermanos, o como la iglesia hace un trabajo de misión transcultural en un lugar donde Dios los envía. Hay que tener bastante precauciones y prudencia de meternos en acciones que no nos manda las leyes, porque eso también es sometimiento, ¿no? Y por ejemplo, cuanto uno es tentado a ir detrás de las ofertas fáciles y sutiles que nos dan para tener una calidad de vida, pero en el fondo es mentir. Y hay situaciones que están vestidas de piedad, oye, de que esto no te va a favorecer, no te va a pasar nada. Sin embargo, cuando el Señor habla a nuestro corazón por medio de su palabra, nos lleva a pensar, no debo de hacer lo que Dios no me manda. Aunque parezca la situación, como se dice, fácil, no te va a perjudicar en nada, pero hay que mentir. En el mundo es así. En las leyes naturales es así. La gente infringe la ley. Pero nosotros no podemos hacer eso. Cuanto más de los que somos de Cristo, debemos de abstenernos y renunciar para no meternos en más líos. Entonces, hay decisiones importantes que tienen que ver con que Dios me ve, el pozo del Dios viviente, el decir una y otra vez, Dios me ve, Dios ve mi vida, y esperar en Él. Esperar en Él no es cruzarse las manos, esperar en Él es aguardar en su promesa. Pero es en cuanto a mí, no puedo dejar de pasar por alto que las oportunidades vienen de Dios y no de lo que la gente nos puede presentar. Por eso dijiste, es maldito el hombre que confía en el hombre. Y bendito sea a quien confía en Jehová nuestro Dios. Bendito el hombre que confía en Dios. Amén. Espera en Dios. Sigue el consejo de Dios. Si Agar no hubiera regresado, quizás hubiera muerto en el desierto. Así es. Pero Dios le dio la oportunidad de escoger y agarrar la gracia, volver sumisa. Y no hay nada malo en uno bajarse, someterse, porque a veces los conflictos siguen porque nadie cede. El consejo de Dios es someteos a Dios. Resiste al diablo que te quiere desbaratar en el camino. Resiste al diablo y de vosotros huirá. Y al resistir al diablo, al someternos a Dios, la gracia de Dios es con nosotros. Aleluya. Amén.
Amén. Precioso. Escríbenos en el chat, hermano. Coméntanos algo sobre la actitud de Agar y cómo empezó y cómo terminó. ¿Cuál es la reflexión? Simplemente es someternos. Ese concepto arduo y amplio es para los que les gusta vivir en su fuerza o porque tienen todo a su mano, están acostumbrados, ¿no? Pero así es la naturaleza humana, cómoda. Pero Dios es un Dios de cosas nuevas y nos va a llevar a experimentar el sometimiento y sus efectos poderosos en nuestro destino. Amén. Escríbenos, hermanos, al chat, háblanos, déjanos tus comentarios y sí, vamos a orar por ti, vamos a orar por tu familia, vamos a orar por tus hijos, vamos a orar por tu hogar, vamos a orar por tu matrimonio, pero necesitamos que nos hables, que nos comentes, que nos escribas y juntos vamos a orar. Vamos a pedir a nuestra pastora Noemí, el tiempo ya se nos está cortando, y pedirle que haga esta oración para todos aquellos que deciden tener un encuentro con Dios producto de una decisión. Amén. De someternos al Señor. Y el consejo de Dios al someterse era diciéndole a esta mujer: deja la agresividad. Amén. Vive amén. en acuerdo. Santo Estás Dios. muy segura ahí donde vives. Porque a veces, como le digo, la soberbia nos gana y nos aventamos para ir en contra de la corriente. Y con ese ambiente que llevamos de agresividad y soberbia, Dios ve que no vamos a ningún lado y Él en su misericordia nos sale en el camino. Amén. Y nos da la Amén. opción. Amén. Y dice, aquí está, 2 caminos. Vuélvete y sométete. O yo no sé qué va a pasar al otro lado, porque dice, ahí hay juicio. Y en el juicio podemos perecer. Entonces, el consejo de vida, que los consejos de Dios son de vida, es sométete. Yo no sé quién le está hablando el Señor. Aleluya. Pero si la situación es una situación agresiva y soberbia, el Señor dice, quítate los guantes, deja de buscar pleito, sométete a Dios, al viviente que te ve. Aleluya. Como quien dice, te estoy viendo. Te estoy viendo y lo mejor que puedes hacer es someterte. Vamos a orar. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra es gracia, tu palabra es oportunidad para comenzar de nuevo, para humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Queremos rendirte nuestra vida. Queremos, Señor, recibir el consejo tuyo en esta mañana. Y saber que no viene de nuestra carne el someternos, sino que es algo divino, algo para nuestro provecho, algo para movernos en el propósito que tú tienes para nosotros. Sí, Señor. Señor, muchas gracias. Bendice cada persona Aleluya. oyendo este mensaje, que lleve el efecto por el cual tú has hablado en esta mañana. Padre, Señor, gracias. muchas gracias. Gracias por intervenir nuestro caminar, que no tenía ni siquiera un punto Sí, Señor. de llegada. Y decirnos que nos regresemos, Sí, Señor. que nos sometamos, que pidamos perdón, que respetemos Aleluya. a los demás. Señor, gracias, porque recibimos tu palabra como verdadera y como de aquel que nos ve.
que constantemente nos ve. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el amor y la gracia de Cristo sea con cada uno de vosotros. Hasta el día de mañana. Gracias, Pastora Noemí. Amén. Hasta mañana. Dios les bendiga.